Buenos días, apreciada tutora y compañero, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Kelly Viviana Niño Telles, curso el programa de licenciatura en Pedagogía Infantil, inscrita en el curso de Desarrollo del Lenguaje en el CEA de Uitama, en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAM. Los temas que vamos a tratar en este video explicativo son los siguientes: la diferencia entre habla y lenguaje, los trastornos del habla y el lenguaje y los tipos de comunicación. Por medio de este video expositivo llegaré a la explicación de la diferencia entre habla y lenguaje. Igualmente identificaré cuáles son los diferentes trastornos de estos dos temas y hablaré sobre los tipos de comunicación que existen, dando dos ejemplos de cada uno. Empecemos. ¿Qué es el habla? El habla es la manifestación individual de una lengua, siendo el medio por el cual una persona hace uso de su lengua para poder comunicarse con los demás. También es material porque se lee y se oye, y es individual porque es el uso real que cada individuo hace de su lengua en un momento determinado. En cambio, el lenguaje es la capacidad que toda persona tiene para comunicarse y así expresar sus ideas, pensamientos y deseos, permitiéndonos comunicarnos con los demás por medio de signos orales, escritos, gestuales, mímicos y simbólicos. Un claro ejemplo es la imagen que estamos observando sobre la bebé. Se puede determinar que la niña vio alguna acción que realizó sus padres, la cual le causó asombro, y esto lo refleja por medio de su rostro, por medio del gesto que realizó, permitiéndole identificar a su padre lo que está sintiendo o pensando, sin necesidad de hablar. Diferencias entre habla y lenguaje. El habla es la expresión oral del lenguaje, corresponde a la serie de sonidos de nuestra lengua, es cambiante, accidental y dinámica, es individual y concreta. El habla se manifiesta mediante la palabra hablada o escrita, se expresa cuando se pronuncia o escribe una lengua, no está caracterizada por tipos. El lenguaje es un patrimonio universal, el cual requiere de la lengua y el habla para ser expresado. El lenguaje se da por medio de conjuntos de signos lingüísticos como los que hablamos anteriormente. Es intangible y universal, es una habilidad humanística que tenemos las personas. Este nos permite comunicarnos con los demás. A diferencia del habla, el lenguaje está caracterizado por dos tipos: lenguaje oral y escrito. Aquí podemos observar varias imágenes. Ahora vamos a hablar sobre los trastornos del habla y el lenguaje. En el transcurso del desarrollo de los niños, ellos pueden adquirir problemas con algunos sonidos, palabras y oraciones mientras están aprendiendo a hablar. Aunque esto no es de todos los niños, la mayoría de ellos pueden usar el lenguaje fácilmente alrededor de los 5 años en adelante. Los niños podrían presentar problemas con una o más partes del desarrollo del lenguaje. Pueden adquirir problemas para entender lo que dicen otras personas y también para comunicar sus pensamientos y emociones utilizando el lenguaje. Los niños con trastorno del habla tienen dificultad para formar correctamente palabras o sonidos específicos. También adquieren dificultad para hacer que las palabras o oraciones fluyan sin problema. Adquieren retraso del lenguaje. La capacidad de entender y hablar se desarrolla más lenta que lo normal. Los niños con trastorno del lenguaje adquieren afasia. Es la dificultad para entender o hablar partes del lenguaje debido a una lesión cerebral o a cómo funciona el cerebro. También pueden adquirir trastorno de conocimiento auditivo. Es la dificultad para entender el significado de los sonidos que el oído envía al cerebro. Otro trastorno que los niños pueden adquirir es el trastorno específico del lenguaje. Este trastorno puede afectar al 7 y al 8% de los niños que asisten al jardín. Es un trastorno de la comunicación que interfiere en el desarrollo de las habilidades del lenguaje del niño. Este trastorno puede afectar el habla, la capacidad para escuchar, la lectura y la escritura de los niños. Los niños con este trastorno presentan un retraso a la hora de agrupar las palabras en oraciones, en comparación a otros niños de su misma edad. Tienen dificultad para aprender nuevas palabras y conversar con los demás. Tienen dificultad también para seguir instrucciones dadas por sus maestros y padres, y cometen diariamente errores gramaticales al hablar. ¿Cómo diagnosticarlo? Para diagnosticar si un niño tiene este trastorno, se pueden realizar observaciones directas con el niño, realizar entrevistas y cuestionarios a padres y a maestros, realizar evaluaciones de la capacidad de aprendizaje del menor y realizar pruebas estandarizadas sobre el desempeño actual del lenguaje del niño.
Ahora vamos a hablar sobre los tipos de comunicación. Existen dos tipos de comunicación, la comunicación verbal y la comunicación no verbal. La comunicación verbal es la comunicación que por medio de la palabra permite dar un mensaje, siendo la principal forma de comunicación que se utiliza normalmente. Esta puede ser oral y escrita. Lenguaje oral requiere el uso de signos sonoros. Estos son los sonidos que hacemos para formar palabras. Dos claros ejemplos de lenguaje oral puede ser una llamada telefónica entre varias personas y un discurso político. Lenguaje escrito es un sistema compuesto por signos gráficos y alfabéticos como las letras y los números. Dos claros ejemplos de lenguaje escrito pueden ser escribir un cuento o cuando nos comunicamos textualmente por medio de nuestro celular. Comunicación no verbal. Se puede dar por medio del movimiento corporal, como la postura que adquirimos o los gestos faciales que hacemos. También por medio de imágenes y señas, permitiéndonos crear y transmitir un mensaje a los demás. Está compuesto por el lenguaje icónico. Estos son los signos no verbales compuestos por imágenes, como podemos observar, emoticones o los signos de tránsito, las imágenes. Lenguaje facial es el conjunto de expresiones que hacemos con nuestro rostro. Dos claros ejemplos, como podemos ver, es la del bebé que está sonriendo y la del niño que está demostrando que está bravo. El lenguaje corporal son los movimientos y la postura que hacemos con nuestro cuerpo. Dos claros ejemplos puede ser cuando estamos bailando o cuando los niños están bailando, ellos están transmitiendo un mensaje. Otro ejemplo puede ser un mimo, ya que el mimo realiza movimientos con su cuerpo imitando a las demás personas para hacernos reír. Muchísimas gracias por su participación. Espero que estén muy bien. Hasta luego.